Vas a ver tu presentación, ¿ok? Ujú. Muy buenas tardes, bienvenidos a caraboterradio.com, a su programa El Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlos durante un buen rato. En la dirección, Mirla Castellanos. En la producción del Grano, Jessica Fermín Rollé. En los controles, hoy nos acompaña Mirla Castellanos, eso es de lujo. En camino, pues, de esta persona, Yailin Acevedo, y ante los micrófonos quien les habla, Yasmín Rollé. Tengan todos ustedes una bienvenida, muy buenas tardes. Recuerden mantener las mínimas medidas de bioseguridad. El hecho de que estén vacunados no significa que estén blindados. Y una vez más, pongo a tu disposición mis redes, @yasminrolle para Twitter, Instagram y Facebook. Pues aprovecho la oportunidad para felicitar a Farmatodo por sus primeros 100 años y agradecerle un obsequio del que voy a hablar la semana. Un tratamiento híbrido para los pacientes con isquemia crítica para salvamento del miembro en riesgo. El invitado tiene un poquito de tos, ya lo estamos viendo. Un poquito de agua, doctor. Gracias. Vamos a obsequiarle un poquito de agua y le damos la bienvenida de inmediato al doctor Tomás Alberti, con quien vamos a conversar de algo que se conoce poco, se habla, la gente lo habla tímidamente, la gente cree saber en qué consiste, y es justamente dentro de toda el área de salud en ese campo, que es el campo cardiovascular, aparece el pie diabético. Así que arranquemos. No sé si quiere que vayamos a un tema mientras usted se recupera y le damos un poquito de agua. Ok. Prefiere, pero bueno, ahorita no. Vamos a ir de inmediato. Ok. Entonces, fíjense, los problemas vasculares no se conocen mucho. Se conocen los problemas cardíacos. Cardíacos son los problemas del corazón y vasculares son los de los vasos sanguíneos. Son diferentes. Entonces, ¿por qué conocemos los problemas cardíacos? Bueno, porque los cardiólogos tienen 80 años trabajando en ello. La medicina, en muchos sentidos, se puede considerarlo un problema de educación. ¿Okay? Si no hay educación, la gente no reconoce los síntomas. Si no hay educación, la gente no previene. Si no hay educación, la gente desconoce las opciones de tratamiento que tiene. Bueno, los cardiólogos tienen desde los años 50 explicando machaconamente cuáles son los factores de riesgo de los problemas cardíacos. Entonces la gente entiende que es la hipertensión, la gente entiende que el cigarrillo es malo y produce infarto. Eso no vino de la nada, eso es un trabajo comunicacional que tiene décadas, es un asunto social que ha tenido un gran éxito. La mortalidad cardiovascular en los países industrializados ha mejorado enormemente. Ha mejorado. Enormemente. ¿Okay? Enormemente. La mortalidad por infarto continúa siendo la principal causa de muerte del mundo, pero ha mejorado estadísticamente. ¿Y a qué se debe esa mejora? A la información, okay. Que controlamos los factores de riesgo. Pero será en algunos países, porque hay otros países que están muy aislados de la buena información o de la información veraz. Bueno, es verdad que la información no está distribuida simétricamente, pero la verdad es que hay una buena, incluso en Venezuela la gente tiene una idea de que tener la presión elevada es malo, que eso es un riesgo, pero los problemas vasculares no se conocen igual. ¿Okay? Okay, obviamente, aquí en Venezuela, quiero saber si usted maneja algunas estadísticas. Hay un lema que me gustaría dejarle a la gente. Las enfermedades circulatorias no son solo del corazón, ahí viene el problema. Por ejemplo, las arterias se tapan, que en realidad es lo que nos mata. ¿Por qué se tapan? Porque no estamos hechos para durar para siempre. Así fue como nuestra especie fue planificada. Entonces las arterias se tapan en el corazón, pero no solamente, se tapan en la pierna, se tapan en el cerebro. Entonces, del corazón mucho se sabe, pero que las arterias se tapan en la pierna, la gente lo sabe mucho menos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando las arterias se tapan en la pierna? Los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos. Bueno, la pierna primero empieza usted a tener algunos síntomas que son ¿Cómo cuáles? Dolor al caminar, por ejemplo. Una persona que tiene enfermedad arterial, la gente probablemente ni siquiera sabe su nombre, se llama enfermedad arterial periférica. Enfermedad arterial periférica significa obstrucción de las arterias de la pierna y lo confunden con varices y con una cantidad de cosas. Las arterias son tuberías blancas, son los vasos que llevan la sangre del corazón a la pierna y a todos los tejidos, al cerebro, a todas partes. ¿Y esos trombitos o trombocitos que aparecen de repente en las piernas? Esos son problemas venosos.
Pero los problemas arteriales, ¿ok? Los problemas arteriales simplemente es que las arterias se tapan con el tiempo, envejecen. Como la tubería de una casa, por decirlo de una forma sencilla. Son unos tubos que van reduciéndose de calibre. A medida que se reducen de calibre, entonces empiezan los síntomas de baja irrigación del tejido que tiene el problema. En la pierna eso se manifiesta básicamente como dolor al caminar. Pero como la gente no conoce que eso existe, entonces, bueno, duran años donde, bueno, empiezan a caminar, se les cansa la pierna, no saben qué es una enfermedad que funciona en un marco temporal de años, muchos años. Excelente. No, no lo es, No lo es. solamente que no hay información sobre cuáles son sus síntomas y la gente entonces Bueno, no los reconoce. Pero no hay información y eso se debe exclusivamente, eso es responsabilidad prácticamente de los médicos. Ciertamente. Porque la responsabilidad recae en ustedes. Es que fíjense porque el venezolano aprende una vez que tiene, que acude a un médico por A, por B o por C, en ese momento que le diagnostican algo, esa persona se convierte casi que en un experto, porque empieza a preguntar, empieza a leer, empieza a sacar información. En realidad, el problema es mundial. De hecho, si usted le pregunta a la gente que es un cirujano vascular, no lo entenderían, creerían que es un cardiólogo o no entenderían ni siquiera la especialidad. Entonces, sí, el problema es de los médicos. Lo que pasa es que la medicina es un proceso de 5.000 años de estudiar las enfermedades y bueno, la cosa ha tenido prioridades. Es decir, primero las que matan más. Ciertamente queremos que la gente no se muera, ¿no? Pero ahora queremos no solamente que no se muera, sino que tenga una vida. Que tenga calidad de vida. Es decir, que usted no se muera, pero pierda la pierna es más o menos en contra, ¿no? Entonces, la verdad es que la misma enfermedad que produce los infartos, que produce los accidentes cerebrovasculares, que es la primera y la segunda causa de muerte en este mundo, también hace que disminuya la irrigación a otros tejidos, por ejemplo la pierna. Ahora, ¿qué se supone? Una vez que una persona está diagnosticada en ese punto en particular, ¿cuál debería ser su estilo de vida después de ser diagnosticado? Entonces, lo primero que la gente tiene que saber es que la enfermedad existe. Y lo segundo es que cuáles son los factores de riesgo que la aceleran y cómo los prevenimos. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo de tener enfermedad arterial periférica? Es decir, enfermedad arterial de las piernas. Básicamente los fumadores, los diabéticos o los de la avanzada. Entonces, ¿por qué los de la avanzada? Es verdad que la diabetes acelera el envejecimiento de las arterias y el cigarrillo, pues ni se diga, el cigarrillo es peor que la diabetes. Pero, bueno, simplemente a medida que la gente envejece, las arterias se obstruyen porque no estamos hechos para durar para siempre, como dijimos. En personas de más de 80 años, por ejemplo, como 20% de la población tendría enfermedad arterial periférica de algún grado. ¿Por qué interesa saber que la tiene? Ahora, ¿cómo se diagnostica eso? ¿Cuáles son los exámenes para ver que de verdad se diagnostica por examen físico? Por ejemplo, una manera tonta de diagnosticar eso en un diabético o en una persona mayor es que nosotros tenemos una arteria que late en el dorso del pie. Se llama arteria pedia, simplemente basta tocarla. Si no está allí, si no late, pues eso es un indicativo muy serio de que usted tiene enfermedad arterial periférica. Si existen motivos para pensar que la tiene, porque las piernas se ponen frías, se ponen moradas, tienen úlceras que no cicatrizan, o la gente tiene dolor al caminar, o hay alteraciones en el examen físico, por ejemplo, no están los pulsos que una gente tiene que tener, o no tienen la amplitud que tienen que tener. Entonces, bueno, se hace un eco que se llama eco-Doppler, que es un estudio no invasivo, no es costoso, donde las arterias son visibles y se ven las obstrucciones y se ve todo eso. Entonces, ¿y para qué nos interesa diagnosticar? Si no tuviéramos manera de arreglarlo, pues sería irrelevante. ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo se soluciona ese problema? Aquí sí tenemos, porque hay... Pero me lo va a decir al regreso porque vamos con un compromiso de carabotarradio.com y al regreso continuamos nuestra conversación del día de hoy en compañía del cirujano cardiovascular, doctor Alberti. Al regreso. La enfermedad arterial periférica, licenciada. Entonces sí, el diabético Kiko... Pero me está hablando de Kiko. Sí, no tenía endocrino, nunca se había hecho un eco. Es decir, ni siquiera es un problema
de desinformación por estratos sociales, es un problema de desinformación generalizado. Sí, sí, es culpa de los médicos. Bueno, Estamos tratando de solucionarlo. yo le voy a decir una cosa, hay gremios, depende. En el caso de los cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, en ese mundo de ustedes, la información es muy escasa. Bien, regresamos a caraboterradio.com, a su programa El Grano, para continuar nuestra conversación del día de hoy, viernes, finalizando la semana, en compañía del doctor Alberti, nuestro invitado del día de hoy, quien es cirujano cardiovascular y quien está hablando de temas que, bueno, en términos generales, la población tiende a desconocer. La población puede, aquellas personas que han tenido casos en la familia, que se dice que alguien se murió de un infarto, que le dio 2 infartos, que hay un diabético, probablemente esa familia conozca un poquito más, pero aquellas familias que están jóvenes, que no han pasado por nada de eso, obvian toda esa información, porque hay la creencia de que siempre vamos a estar jóvenes, y eso es, yo creo que la mentira más grande, ¿no? Eso es una locura. Claro. Y también existe la creencia de que si nos comportamos de buena manera no nos vamos a enfermar. Ciertamente, y tampoco es verdad. Ciertamente, si nosotros nos ocupamos de nuestra salud, mejor prevenimos algunas cosas. Pero la verdad es que nuestro destino es morir, y antes de morir nos vamos a enfermar. Es un asunto programado. Es decir, la vida sana, la alimentación sana no es en realidad un seguro contra la muerte, Claro. porque estamos hechos para morir. Ajá. Entonces, el punto es que antes de que eso suceda, ciertamente queremos tener calidad de vida, queremos prolongar la vida útil y queremos vivir con libertad. En ese contexto, fíjense que siempre es cardio, infarto, cardiovascular. Existe cardio y existe vascular. Entonces, las enfermedades vasculares, es decir, de la circulación, no son solo del corazón. Lo que queremos enfatizar aquí es que existen unas enfermedades de las que no nos hemos ocupado tanto, que son las enfermedades vasculares de otros sitios. Por ejemplo, en la pierna son bastante frecuentes. Son muy frecuentes en fumadores, son muy frecuentes en diabéticos. Y en personas mayores. Y en personas mayores. ¿Por encima de qué edad aproximadamente? Por encima de 75 años. Ahí es donde empieza ya Pero, por ejemplo, una persona, una mujer de su edad, dice, me duele la pierna, probablemente tiene un lío de traumatología, porque usted en materia de arterias está bajo garantía de fábrica. ¿Okay? Es decir, de arterias de la pierna. Las arterias del corazón, pues, como le dije, son de peor calidad. Usted puede tener un infarto a los 50 años, pero perder la pierna ciertamente no. Ahora, fíjese, usted me hablaba, mientras escuchábamos ese tema, yo conversaba con el doctor Alberti, y así como ya en la actualidad, pues se ha repetido muchísimas veces, las mujeres anualmente deben hacerse una mamografía, un eco mamario, una citología, y tratamos de repetirlo todos los días donde uno esté, cosa de ir sembrando conciencia. También tenemos que hacer una práctica. Desde que yo era chiquita, en mi casa me decían, al odontólogo hay que ir mínimo una vez al año, preferiblemente 2 veces al año, para que haga un chequeo, para evitar una caries, una pérdida de alguna de los dientes, en fin, para tener una salud bucal. Y esas son 2 cosas que se han mantenido solapadamente. Hoy en día, bueno, las féminas están entrando en mayor conciencia y las familias están retomando la visita al odontólogo. El resto de las enfermedades, uno espera que algo ocurra para pegar la carrera. Entonces, la pregunta es, en el caso para prevenir un problema en las arterias, ¿hay un examen que uno deba recurrir a hacerlo? ¿A qué edad y cuántas veces al año? ¿Una vez al año? ¿Qué recomienda usted? Estas enfermedades vasculares se diagnostican por examen físico, es decir, por medicina tradicional, analizando los síntomas de las personas, analizando sus factores de riesgo y examinándolas. Pero hay un examen que prácticamente para nosotros es como el estetoscopio en la medicina tradicional. Se llama Doppler duplex a color. Nosotros examinamos las personas con una máquina de eco. Esa máquina de eco ve las arterias, ve la circulación. Pero en los miembros inferiores. En la pierna. Solamente.
en la pierna y en las arterias que van al cerebro. Ah, ok. Desgraciadamente, las arterias que están en el abdomen, que también pueden enfermar, son mucho más difíciles de ver porque el eco, la imagen de las máquinas de eco se deteriora con la profundidad. Ujú. En la pierna las arterias no son tan profundas, son fácilmente visibles. ¿Y las de Pero aquí? aquí estas son muy visibles. Ok. De hecho, esas son un excelente marcador sobre qué tanta enfermedad arterial tiene la persona, porque las arterias del corazón son muy difíciles de ver. El corazón se mueve y usted no las puede ver con una máquina de eco. Ajá. Nosotros, los cirujanos vasculares o angiólogos, que también podría llamarnos así, la tenemos mejor. Como la pierna no se mueve, entonces nosotros podemos ver las arterias por eco. Nosotros no necesitamos hacer cateterismo para ver arterias, las vemos por eco. ¿Y cuándo tienen que recurrir, ya que lo mencionó, al cateterismo? ¿Cuándo? Bueno, cuando la gente tiene enfermedad y además cuando la enfermedad es importante y tiene ese rango. Entonces tenemos una serie de niveles de prevención. Por ejemplo, ¿Cuál es el primer punto de información? Ya entendimos, enfermedad arterial existe. La pierna también se infarta, la pierna se pierde y mucha gente la pierde. ¿Cómo? ¿Quién tiene que investigar si tiene esos problemas? Básicamente, tres categorías. Los diabéticos, que son las más frecuentes, los fumadores, que por suerte ya la gente fuma mucho menos, y las personas de edad avanzada. Esas personas, de avanzada, ¿qué significa? Yo diría más de 75 años si usted no tiene factores de riesgo. Entonces, se hace un eco donde se miran las arterias de la pierna y se miran las arterias del cerebro. Eso además, esos ecos son baratos, no es un estudio costoso, no es un estudio peligroso, no usa radiaciones, no hace nada, dura 20 minutos. Y es una valiosa ventana a qué pasa dentro de nuestras arterias. De hecho, la pierna le salva la vida a un gentío, porque a veces los síntomas de la pierna, dificultad para caminar, nos permiten averiguar que una gente tiene enfermedad arterial y entonces empezamos a buscar si tienen el corazón también y bingo, encontramos. A veces la enfermedad del corazón es más asintomática que la de la pierna. Y como las arterias del corazón son difíciles de ver, no hay un método tan efectivo para ver la enfermedad del corazón como un ecodoppler para la de la pierna. Y entonces, La enfermedad en realidad es la misma. Pero ¿cómo logran entonces diagnosticar que tiene una arteria tapada? Los cardiólogos. Sí, los cardiólogos ustedes. Los cardiólogos la tienen difícil. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen unos exámenes donde ven el corazón entero, una prueba de esfuerzo, fuerzan el corazón corriendo o con unos químicos, y entonces ellos ven una falla global, o eléctrica o mecánica de la parte del corazón que tiene bajo flujo, pero la arteria realmente no la ven. Para ver la arteria, ellos tendrían que meter unos tubos, lanzar un contraste para pintar la arteria por dentro, para realmente poderla ver. Eso es un estudio invasivo y tiene algunos peligros. También pueden hacer una cosa que se llama una tomografía coronaria. Todo el problema está en que el corazón se mueve. Un tomógrafo puede hacer una cosa que se llama una angiotomografía. Usted introduce un contraste en una vena normal, como si fuera un suero. El contraste, digamos, inunda los vasos sanguíneos del cuerpo, y un tomógrafo helicoidal que da vueltas tomando imagen produce una imagen tridimensional de las arterias que usted quiera, pero las del corazón, mucho más difícil, porque como se mueve, el tomógrafo tendría que ser excepcionalmente rápido para, por decirlo así, sacar la foto en vuelo y paralizar el pájaro. O sea, hay equipos que no tenemos de paso aquí en Venezuela. Sí, lo tenemos, pero eso implica una gran cantidad de radiaciones. Las radiaciones son un factor de riesgo para tener cáncer. Usa un contraste que es potencialmente tóxico para el riñón, es decir, no es igual que hacer un eco. De hecho, existe una alerta de la FDA en Estados Unidos contra ese tipo de estudio, porque en un momento dado la gente empezó a hacerse tomografías coronarias sin motivo para averiguar si tienen. Entonces, en la pierna, nosotros examinamos la pierna y le hacemos un eco a la gente y le podemos decir con mucha precisión si tiene o no tiene enfermedad arterial de la pierna. Entonces hay tres caras de la misma moneda. Enfermedad coronaria, que es la enfermedad arterial del corazón, todo el mundo la conoce. Enfermedad arterial cerebrovascular es la causa de los accidentes cerebrovasculares. Y la enfermedad arterial periférica, que es el nombre de lo mismo en la pierna, es la que hace perder las piernas o causa heridas que no cicatrizan o hace que la gente no pueda caminar lo que debería. Entonces, esa es la enfermedad arterial de la pierna.
Entonces podemos diagnosticarla. Hay unos grupos de riesgo definidos. Entonces, por ejemplo, mi trabajo básicamente es en diabéticos y yo soy diabético. Y a mí me sorprende muchísimo que cuando llegan los diabéticos, que generalmente van con nosotros, que somos un centro especializado, cuando tienen una herida que no cicatriza o tienen un dedo negro, entonces se sorprenden de por qué, pero si ya va, se sorprenden de por qué les pasa a ellos. Es que usted es diabético y la información no existe ni siquiera en los diabéticos que estamos en riesgo de eso. Entonces, lo mismo que hicieron los cardiólogos, lo mismo que hicieron los ginecólogos, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Llevar la información. Llevar la información y pasar el asunto del cateterismo de salvamento cuando se esté perdiendo la pierna, no, ¿qué tal 10 años antes cuando la enfermedad estaba empezando? Y hay una medicina. Perdón, doctor, cuando la enfermedad es diagnosticada a tiempo, sí, apenas comenzando, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es una serie de medicinas que retrasan el desarrollo de la enfermedad arterial, que existen. Entonces se llaman estatinas, otras se llaman antiagregantes plaquetarios. El punto es que si averiguamos estos asuntos a tiempo, primero, hay medicinas para retrasar el desarrollo de la enfermedad o paralizarlo. Y segundo, entonces usted controla los factores de riesgo que son el acelerador detrás de ese proceso. Si usted fuma, bueno, pues tiene que dejar de fumar. Y se le dice al paciente que a algunas personas el cigarrillo no le hará nada, pero usted no es una de ellas, si tiene arterias tapadas y tiene estas cosas. Además, el eco, Doppler, es muy interesante para la educación del paciente porque permite que el paciente lo vea. No es lo mismo que yo se lo diga que lo vea. Entonces lo ve en tiempo real. Nosotros le enseñamos un televisor de este color. Mire, aquí está la obstrucción, aquí está donde está estrecho. El hecho de que la gente lo vea. Este es el flujo sanguíneo de la pierna sana, la derecha no tiene nada, esta tiene tremenda obstrucción y el flujo sanguíneo es este. La gente ve visualmente que esta es tremenda onda y que esta es así. Eso es invalorable para la educación del paciente y para que uno logre los objetivos de que acepten el tratamiento, cambien el estilo de vida, que es lo más difícil. Perfecto, entonces volvemos a la pregunta que le hice anteriormente. Para que las personas entiendan, para que las personas se conozcan, para que las personas saquen de su disco duro la posibilidad de tener una obstrucción en las arterias, la recomendación debería ser, digo yo, no sé, someterse al eco, pero ¿a partir de qué edad y cuántas veces al año? ¿Una vez? Yo diría que las personas de más de 75 años, independientemente de los factores de riesgo, aunque en eso no hay un consenso internacional, deberían someterse a un eco como parte de su evaluación general. ¿Y los diabéticos deberían someterse? Los diabéticos deberían someterse a un eco una vez al año. ¿Y las personas fumadoras? Y las personas fumadoras también. ¿Una vez al año? Es correcto. Para revisar, para estar más o menos... Hay otras cosas vasculares. Aquí estamos hablando de cosas que se tapan. Pero las arterias no solamente se tapan. Las arterias tienen adentro la enorme presión que tiene un tensiómetro. ¿Usted se acuerda cuando le tomaron la tensión? Claro. La enorme presión del manguito del tensiómetro. Esa es la presión que tiene la arteria dentro tratando de reventarla. Hay personas que tienen arterias que tienen problemas en su pared y al revés, esas en vez de taparse, crecen como un chicle bomba y se revientan. Se llaman aneurismas. Eso también es un problema vascular. Y ese sí que es asintomático. Por ejemplo, licenciada, ¿sabe de qué murió Einstein? Einstein murió de un aneurisma roto. Pero, entonces, pero inclusive mi mamá, que en paz descanse, murió de un aneurisma hace cualquier cantidad de años. Y inclusive, eso también se puede averiguar. Y también se ve por eco. Entonces, el grupo de riesgo para allí sería más bien hombres de más de 65 años. Y eso no tiene ningún síntoma. Hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de cuánto? Mujeres es menos frecuente, pero las mujeres, precisamente, las mujeres son más cuidadosas de su salud. La aneurisma es, por ejemplo, el aneurisma es la antesala de un derrame cerebral. No, en diferentes casos. Hay aneurisma significa una especie de chicle bomba en la pared de una arteria. Hay aneurisma de aorta abdominal y hay aneurismas cerebrales. Las cerebrales es la antesala a un derrame. Sí, claro. Sí, claro.
pero eso generalmente no se puede encontrar porque no hay buenos métodos para diagnosticar Una vez que un ocurre, aneurisma cerebral. ok. Y la ruptura de un aneurisma cerebral, de hecho, generalmente es una enfermedad de gente joven. Eso es un defecto en las arterias del cerebro y usted no sabe que lo tiene hasta el día que sangra. Y más en la gente joven. Sí. Yo pensé que más bien ocurría en personas con tensión alta. Claro, porque la tensión alta es capaz de romper vasos sin que tengan aneurisma alguno. Okay. El aneurisma es una debilidad en la pared del vaso. El vaso se ensancha progresivamente hasta que se rompe y ciertamente la hipertensión aceleraría el proceso, pero no lo produce. Los aneurismas no son una complicación de la hipertensión, son un defecto de la pared vascular. Entonces, las obstrucciones arteriales, los aneurismas, las varices, todos esos son enfermedades vasculares, son los problemas de circulación que no tienen que ver con el corazón. Y de circulación, ¿podemos incluir los ACV? No. Sí, podemos incluir los ACV. Son problemas de circulación, no corazón. Los ACV son enfermedad arterial cerebral, solamente que existen dos tipos de ACV. Existen ACV isquémicos, que es lo mismo que perder la pierna o un infarto. Es una arteria que se tapa. Isquemia significa falta de flujo sanguíneo. La arteria se tapa y bueno, el pedazo del cerebro se queda sin sangre y se muere. Pero existe ACV hemorrágico, es decir, existe accidente cerebrovascular donde las arterias se rompen y sangran porque la hipertensión las hace sangrar. Que es lo que se conoce como derrame cerebral. Es correcto. Okay. Pero el derrame cerebral es un sangrado cerebral. Entonces eso puede ocurrir por un accidente cerebrovascular hemorrágico, puede ocurrir por la ruptura de un aneurisma. Eso es cuento de neurocirujanos y neurólogos que tendría que usted invitar. No, claro, pero es que como hablamos de todo eso, pues... Pero sí, es el mismo espectro de enfermedad. Claro. En resumen, nosotros tenemos un montón de tubos de alta presión, tenemos una bomba que trabaja toda la vida, entonces todo eso es propenso a falla y mecánico. No, y además una bomba que no para ni un segundo. Por eso no para ni un segundo. Y una red enorme de tubos que están sometidos a una gran presión. Más bien son de excelente calidad. No, indiscutible. Pero ciertamente tenemos un problema, digamos, de obsolescencia planificada. No están hechos para durar para siempre. Entonces allí viene lo que no significa que no tengamos métodos para evitar la progresión de estas enfermedades, porque sí los tenemos. Y una vez que la enfermedad está ya desarrollada, también podemos arreglarla. Entonces ahí viene el otro punto. Hay un montón de personas que pierden la pierna sin que nunca se intente arreglarla. Y se puede arreglar. Sí, se puede arreglar. Las arterias se pueden desobstruir. Se pueden desobstruir. Son procedimientos rigurosos, difíciles. A veces son técnicamente difíciles. Y a veces dolorosos. No, eso se hacen con anestesia local generalmente, por unas mini heridas. El problema no es tanto, el procedimiento puede ser técnicamente difícil, a veces no lo es, a veces es fácil. Lo que es triste es que una pierna se pierda, a veces que puede haber sido arreglada en 20 minutos. Yo no quiero despedirlo, doctor, sin antes hacerle una consulta que me viene a la mente, porque he visto que, no serán muchos casos, pero sí he visto unos cuantos de féminas que pues, se le brotan las venas en la pierna, unas muy gruesas que están en la parte frontal de la pierna, y recurren a una cirugía y se quitan esa vena. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer con nuestra máquina interna quitar una manguerita? Así como... Sí, la manguera falla, pero esos son totalmente otros problemas. Las arterias son tuberías blancas y las venas son drenajes, son cloacas. Las venas son los tubos que van al revés, de la pierna hacia el corazón. Como tienen que funcionar en su vida, tienen que tener válvulas. Y esas válvulas en algunas personas nacen defectuosas. La enfermedad, la enfermedad venosa y la enfermedad arterial son al revés. La enfermedad venosa es hereditaria. Algunas personas, las venas tienen que tener válvulas, si no la sangre se caería cuando usted se para. Somos animales parados. Entonces, animales de 4 patas no tienen varices. Las varices son una consecuencia de la posición erecta.
Ok. Usted tiene que tener válvulas para asegurar que la sangre no se caiga por las venas para abajo cuando está parada. Ah, bueno, media humanidad tiene válvulas que no funcionan. Eso produce varices. También es una enfermedad vascular, pero entonces la gente se confunde totalmente porque una es la inversa de otra. Las varices son una enfermedad de la pierna, no tiene nada que ver con el corazón ni con más nada. No hace perder la pierna. El concepto de problema de circulación es un enredo, porque Ajá. la gente no entiende si el problema es arterial o el problema es venoso. Exactamente. El problema arterial tiene que ver con el envejecimiento y el estilo de vida. El problema venoso es como la miopía, es totalmente hereditario. Hay Ok. personas que tienen venas que circulan al revés porque no tienen válvulas. De eso es lo que usted ¿En está hablando. serio? Como 10% de la Wow. población no tiene válvulas en una bendita vena que se llama safena. Cuando eso sucede, la safena, en vez de subir la sangre sucia, la tira para abajo. ¿Y qué se debe hacer allí? Eliminar la safena, Se que elimina hoy y en no día la pasa nada. quemamos con un láser, también son cateterismos, pero en ese cateterismo intentamos sellar un tubo porque circula al revés. En Ajá. los cateterismos arteriales intentamos destapar una tubería Correcto. blanca porque la pierna se está muriendo porque no tiene sangre. Ok. Ambos son cateterismos. ¿Qué significa cateterismo? Operaciones que se hacen por un huequito bajo anestesia local con unos catéteres, con unos cables. Ujú. No se hacen con heridas. Ujú. Eso es lo que significa Para cateterismo. destapar. Para Para destapar. destapar o para tapar. O para tapar. A veces nos interesa tapar. Ok. Entonces, en este caso, usted si tiene una vena que circula al revés y si la extraen o la sellan, entonces la circulación mejora, porque esa vena en realidad no circula. Circular para las venas es subir la sangre sucia. Si usted tiene una que contracircula, en vez de subir la sangre sucia, la tira para abajo, si no se hace nada al respecto, las venas que están abajo de esas se van a dilatar y se convierten en varices, y con el tiempo la pierna se ensucia, entre comillas, Ujú. los tejidos se dañan y se Y inflaman, es eso cuando daña vemos la que... pierna hasta Exactamente. producir úlceras, pero la pierna no se pierde en esas circunstancias. Ah, Puede tener unas úlceras que son, bueno, una maldición gitana, un verdadero problema para la calidad. Imagínense una herida crónica que huele mal, que no se quita nunca, es un asunto terrible y también muy frecuente. Esa es la consecuencia final de las varices no tratadas. Pero no, eso no pone en peligro la vida, por ejemplo, como si la enfermedad anterior. no sabemos para ver, son... ya es la 1:04. Podemos tomarnos unos 4 minuticos. Bueno, vamos a tomarnos porque yo no quiero dejarlo ir sin que me hable un poquito acerca de... Bien, arrancamos precisamente con nombrándolo, pero después nos fuimos en la dirección que usted pautó. Ahora, el pie diabético. El pie diabético es una complicación de la diabetes, de las muchas complicaciones que la diabetes produce, que es una enfermedad terrible. Un asunto sorprendente es cómo los diabéticos creen que pueden, bueno, no ir al médico nunca con semejante enfermedad. De las cosas que produce la diabetes, una de las que hace es dañar la sensibilidad del pie. Daña los nervios, son los cables que llevan la sensibilidad. Entonces, los diabéticos no sentimos bien el pie, es decir, no tenemos completa lo que se llama la sensibilidad protectiva. ¿Por qué tenemos nervios y por qué tenemos dolor? El dolor es un mecanismo de protección. Hay un señor que escribió un libro, se llama Paul H. Brandt. El libro se llamó The Gift of Pain, es decir, el regalo del dolor. Los diabéticos no sentimos dolor en el pie. Entonces, ¿qué pasa? Vamos por el mundo dándonos golpes, microtraumatismos por zapatos inapropiados, por una cantidad de cosas y no sentimos, bueno, cuando se nos forma un hueco allí. Y como los diabéticos además tenemos problemas para defendernos de las infecciones, una vez que tenemos la herida, bueno, por allí se va a ir un dedo y medio pie. Okay. Entonces, ahí el problema no necesariamente es de circulación, aunque en muchos casos existen las dos cosas. El mecanismo detrás del pie diabético es un problema de sensibilidad, es decir, disminuye progresivamente la sensibilidad del pie, no sentimos, y por trauma empezamos a torcer la pisada, porque la manera como pisamos tiene que ver con la información que le lleva al cerebro de distribución de cargas en la planta y todo esto. Cuando esa información no llega correcta, entonces el pie se empieza además a deformar. Por eso se le Entonces, llama pie un diabético. pie diabético es una úlcera, es un hueco en un pie insensible y deformado y tiene que ver con trauma repetido.
Ok. Entonces Eso ahí la prevención es ¿Cuál el es? zapato apropiado, Ujú, el control de la diabetes para que la neuropatía diabética, que es lo que está detrás de ese negocio, no progrese. ujú. Mientras peor sea el control de la glicemia, pues más rápido se dañan los nervios. Y eso también nos gustaría poderlo diagnosticar años antes. Y se puede. Y se puede. Ok, eso es lo más importante. Hay unos estudios de sensibilidad donde usted puede medir la sensibilidad al frío, al calor, al movimiento con unas máquinas que no son invasivas. Okay. Entonces, eso podría decirnos a los diabéticos, mira, tú te sientes bien, pero tu sensibilidad en el pie no es normal, y nos daría el chance de arreglarlo antes de que usted tenga el pie diabético. ¿Por qué queremos arreglarlo? Porque primero, una vez que usted tiene la herida, el tiempo de cicatrización de un pie diabético en Estados Unidos es más de 250 días. Wow. Entonces, los costos de salud de eso son enormes. Enorme, claro. Luego, el pie diabético es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas. Es decir, no necesariamente son problemas de circulación. La diabetes, sus infecciones y sus heridas producto de traumas repetidos son la causa de la mayoría de las amputaciones. Yeah. Entonces, todo eso se puede prevenir con estudios de sensibilidad. Y además, como muchas veces coexisten las dos cosas, porque la diabetes daña la sensibilidad y también tapa las arterias. Claro. Entonces, una correlación. Es lo mismo. Entonces, pero generalmente la neuropatía diabética precede a la enfermedad arterial. Yo no tengo arterias tapadas, no todavía, pero sí siento todo el tiempo los pies fríos, todo el tiempo los pies dormidos. Es neuropatía diabética luego de muchos años de diabetes. Entonces, eso se puede vigilar. Perfecto. Igual. Bueno, doctor, yo le agradezco de verdad. Por mí, yo me quedaría, pero escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo. Agradezco muchísimo toda la información, el hecho de que nos haya visitado aquí en Carabobo. Le agradezco mucho la invitación. Y será la primera de muchas. Así, pero necesito que por favor ponga a disposición de nuestros oyentes dónde puede ser usted ubicado, en cuál clínica está usted. Nosotros trabajamos en un centro especializado, se llama Angios Centro Vascular. Cuando le dije el nombre, la licenciada le llamó la atención. Angio es el nombre de vaso. Angio es lo contrario de cardio. Okay. Es una declaración de principios. Lo que dice a nosotros nos interesan más los vasos. No es que no tengamos cardiólogos, sí tenemos mucho, pero el enfoque es la enfermedad vascular no cardíaca. Okay. Angios.com. Angios.com. O doctor.tomas.alberti en Instagram. Ok, perfecto. ¿Y la clínica está ubicada dónde? En Choa. En Choa. ¿Algún teléfono? 993-5064 es un máster. ¿Me lo repite? 993-5064. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alberti por compartir aquí con nosotros toda esta información por demás interesante. Y lo que queda sobre la mesa es no solamente es que te cuides como debes cuidarte, sino que hay ciertos pasos que tienes que dar, así como las féminas tienen que someterse anualmente a la citología y a la mamografía y al eco mamario, así como los niños hay que revisarles la vista por lo menos una vez al año, sobre todo cuando están pasando de un maternal a primaria para ver cómo está la vista, y después de primaria a bachillerato para ver también cómo está. Bueno, el odontólogo también tiene que ser visitado, pues yo siento que no está de más después de cierta edad y dependiendo de las condiciones que tenga cada persona, pues ir donde un cirujano cardiovascular y someterse a ese examen que, según la información que nos dio el doctor, es un examen sencillo, no invasivo y pues en términos razonables económicamente hablando. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A ustedes los veo el próximo lunes. Buen fin de semana. En la dirección Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylina Acevedo, y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmin Roger. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Será entonces hasta el lunes. Chao, chao.